motor en general, si es que usa reductor, la eficiencia del reductor. Si no usa reductor y usa transmisión por fajas y poleas, la eficiencia de esa transmisión y por último la misma eficiencia de la carga, ¿no? Entonces todos estos valores dan la eficiencia del sistema, ¿no? Esto es bastante importante tener en mente porque a veces el cliente se esfuerza en solo mejorar un valor, por decir, en mejorar la eficiencia del motor o en mejorar la eficiencia, pero olvida los demás valores y realmente para tener una eficiencia energética óptima se tiene que ajustar a las pérdidas de todos estos puntos, ¿no? Aquí en la gráfica trato de exponer que no solamente se puede presentar los accionamientos eh, independientes, como se ve aquí el motor, ¿no? Separado del variador y conectado por unos cables, sino que también tenemos equipos mecatrónicos que incluyen toda la solución en un solo cuerpo, ¿no? Embebido en un solo equipo. Como se puede ver aquí, tenemos equipos que tienen un cabezal electrónico, motor de alta eficiencia IE4 y un reductor incorporado, ¿no? Es una tecnología Mobilier, nosotros lo llamamos así, y se usa para transmisión, ¿no? Para cajas transportadoras y es bastante eficiente. Al ser en un solo cuerpo, está agrupando estos tres factores que decía la eficiencia del variador, del motor y de la caja reductora en un solo componente, ¿no? Entonces, hablando de aplicaciones estándar, lo, lo que es importante mencionar es que existen en el mercado, lo que podemos encontrar con mayor frecuencia son aplicaciones de torque constante y de torque variable. También hay unas aplicaciones especiales de potencia variable, potencia constante, pero eso es muy poco frecuente. Entonces nos vamos a enfocar en lo que encontramos casi para el 90% de los casos, que es el torque constante y el torque variable. Realmente esto nosotros no lo imponemos, sino son las mismas condiciones de la carga que nos influyen a determinar si el torque es constante o variable, y eso lo vamos a tener que tener bien presente. Nosotros, bajo esas condiciones, ya sabiendo que esta aplicación ya tiene torque constante o torque variable, tratamos de buscar los componentes que sean los mejores y los adecuados para esta aplicación, ¿no? ¿Qué significa torque constante? Lo vamos a ver más adelante. Simplemente acá darle la pauta de que comienza a manifestarse en sistemas de fajas transportadoras, mezcladores, ¿no? Grúas, compresores. Tiene una característica que por diseño se considera una sobrecarga de 150% por un segundo en corriente para este tipo de aplicaciones. Por lo que se requiere un variador de categoría heavy duty, ¿no? Precisamente heavy duty significa un variador que tiene esta capacidad de soportar 150% por un minuto. Y en el caso del torque variable, como pueden ver, la exigencia es menor, son cargas más ligeras, como por ejemplo bombas centrífugas, algunos tipos de ventiladores y sopladores, eh, y a, este, a esta aplicación no requiere un variador tan exigente y se le llama variador sistema normal duty. Entonces, aquí en la gráfica vamos a poder explicar mejor de lo que trata un sistema de torque variable y torque constante, que nos va a servir para poder desarrollar explicar estos tipos de aplicaciones, ¿no? Entonces, vamos a trabajar desde la carga hacia adelante, ¿no? Por eso es que ahorita estábamos en el punto del ventilador, ¿no? Luego más adelante vamos a trabajar consideraciones para seleccionar el motor y por último el variador en este punto. ¿Qué tiene que pasar para que una carga sea de torque variable? Una carga de torque variable tiene una particularidad. El- la velocidad es proporcional al cuadrado del torque y la potencia, pero la misma velocidad es proporcional de forma cúbica con la potencia. Entonces, como vemos aquí, si nosotros nos ubicamos en el punto medio de la velocidad a 50% de la velocidad, tenemos exactamente el 25% del torque, que significa en realidad multiplicar 0.5 por 0.5, ¿no? Y la potencia cae
eh, más drásticamente, ¿no? Cae de forma cúbica. Estamos hablando de 12,5%. En realidad, en las aplicaciones de torque variable no necesitamos bajar hasta un 50%. Normalmente, este tipo de aplicaciones son para, como se mencionó en la anterior diapositiva, para bombas centrífugas, ventiladores. Entonces, se diseñan ventiladores o bombas para trabajar 60 Hz y a veces según la demanda puede bajar a 50 Hz y en realidad es estar regulando la bomba bajo un sistema con alguna válvula para limitar el caudal, tú puedes disminuir las revoluciones del motor, como le decía, bajar la velocidad y hacer que este esfuerzo en potencia, que es facturación eléctrica, ¿no? Los HP, en este caso bajen. Si solamente bajáramos un 20%, que significa de 100% de la velocidad caer a 80%, si bajáramos un 20%, estaríamos hablando de un ahorro de energía cercano al 45%. Entonces, hay una proporción cúbica con la potencia que en este rango, que por lo general es muy común usar de 20%, ya nos representa un ahorro de energía significativo. Ya caer 50% es bastante mayor, ¿no? Acá estamos hablando que de 100% bajó a 12, ¿no? Entonces, es, es muy cercano a un casi 90% de ahorro, ¿no? Entonces, caer al 50% es muy drástico. Solamente nosotros bajamos de 100% a 80% y ya tenemos un gran valor de ahorro, motivo por el cual este tipo de soluciones, variador para torque variable, son muy demandados, ¿no? Se podría decir que de cada 10 variadores que ingresan al mercado, alrededor de 6 o 7 van para el tipo de aplicaciones de torque variable, porque han demostrado que resultan bastante eficientes energéticamente hablando y además tienen otras ventajas, ¿no? Ventajas que se pueden explotar para ambos casos, para torque variable o torque constante, como por ejemplo la transmisión suave, ¿no? El variador arranca y las velocidades aumentan de forma progresiva, ¿no? No hay sobre velocidad o un cambio brusco en el eje del motor al momento del arranque, y lo mismo al momento de desacelerar, ¿no? Cuando el motor detiene, va a hacerlo de manera progresiva su desaceleración. Ahora, para hablar en el torque constante, como se puede ver aquí, el torque se mantiene constante en una línea recta de 0 a 100% de la velocidad, ¿no? Eso se puede lograr con variador. Si el motor es el adecuado, se puede lograr esto con el variador. Y el tema de la potencia es de manera proporcional, ¿no? Entonces, si nos encontramos al 50% de la velocidad, estamos al 50% de la potencia. Y, y sigue manteniendo el torque constante, ¿no? 100% del torque. Hay un ahorro, puede haber un ahorro, pero el ahorro es menor, ¿no? No es que la potencia cae de forma cúbica como en el caso del torque variable, y en el torque variable ocurre esto pues por la forma constructiva de las bombas, ¿no? Las bombas tienen unos impulsores, unas bombas centrífugas trabajan con impulsores, los ventiladores tienen sus aletas de ventilación y cumplen unas leyes que son las leyes de afinidad que le permiten este comportamiento de la carga, ¿no? Entonces, yo como les indiqué al inicio, estos... estos perfiles o se podría decir estos comportamientos vienen ya definidos por la carga, ¿no? Esto no los cogemos nosotros bajo conocimiento de cómo se comporta la carga, seleccionamos todo lo demás, ¿no? Por lo que significa que la selección es de abajo hacia arriba, ¿no? Como lo van a ver acá en la presentación, estamos empezando por la carga y ahora vamos a comenzar a comentarles un poco la selección o los detalles para seleccionar el motor y el variador. En el caso del motor, obviamente la selección es conseguir un motor que tenga un torque, como se ve aquí en la gráfica en color rojo. Este es el torque del motor cuando está arrancando y este torque tiene que ser superior al torque de la carga, ¿no? Entonces nosotros eh, siempre tenemos que estar vigilante de que pueda, que el rendimiento del motor
en torque tenga lo que nosotros lo llamamos torque instantáneo disponible, como se muestra acá, superior, ¿no? Positivo con respecto al torque de la carga, ¿no? Porque si pasa lo contrario, entonces el eje del motor se detiene y va a haber un error, ¿no? El motor se va a detener y probablemente el variador falle por sobrecorriente o por eje bloqueado. Además, ¿qué cosa tenemos que considerar para seleccionar el motor? Bueno, el motor se selecciona con las características de la carga. Más adelante vamos a mostrar un ejemplo de esto. Pero acá, a manera de repaso, pongo las diferentes formas de calcular el torque de un motor, ¿no? Entonces, si tienes los valores o los deseas trabajar en newton por metro o en kilogramo fuerza, puedes aplicar estas ecuaciones, ¿no? La más usada es la potencia en kilowatt, la velocidad y la constante de 9555, ¿no? Con esto tenemos el valor del motor, el torque del motor en newton metro. Ahora, esta gráfica que se ve aquí en color rojo puede variar, ¿no? Y en los datos de placa del motor vamos a encontrar diferentes letras que nos van a indicar, como se ve aquí, los perfiles, ¿no? Del comportamiento del motor en el arranque. Esto es importante también considerar porque estamos vigilando de que el torque no sea menor al torque requerido por la carga. Entonces, estos diferentes curvas de arranque, que en IS se le llama categoría DHN, por lo general lo más común es en tipo N, van a variar y una idea de por qué a veces cambia es por la forma constructiva del motor, ¿no? El motor, si le hacemos un corte axial, vamos a ver que está compuesto el estator por ranuras, donde se soportan los paquetes magnéticos. Entonces, estas ranuras tienen diferentes formas. Aquí se muestra una gráfica con un abanico de posibilidades en las ranuras, ¿no? Y estos se seleccionan por diferentes factores, ¿no? Ya sea porque se trata de una tensión elevada o estamos trabajando con altas corrientes o necesitamos una categoría de aislamiento mayor. Entonces, definitivamente también el escoger un tipo de estas ranuras modifica la curva del motor, ¿no? Entonces, tener en cuenta cuando seleccionamos que no existe solamente una curva única, ¿no? Hay también diferentes curvas de carga. Ahora, pasando al tema del variador. El variador, bueno, le mencionaba que ya está bastante enfocado en el mercado de presión constante o lo que nosotros llamamos torque variable, ¿no? Torque variable con bombas centrífugas para resolver un problema con presión constante. Entonces, este equipo eh, alivia, además del tema de la presión constante, otros tipos de problemas, como lo llamamos nosotros golpe de ariete o water hammer, que es cuando una columna de agua, de repente hay un corte de energía y regresa, va a haber una columna de agua que retrocede por gravedad y en un codo puede haber hasta 10 veces la presión normal de trabajo. Entonces puede romper empaques o remaches y perjudicar a la instalación. Entonces, para cubrir con una desaceleración progresiva, también el variador apoya a resolver este problema, ¿no? Apoya bastante y también ayuda a solucionar otras aplicaciones como transportadoras. Pero ¿cómo es que lo hace? El variador trabaja manteniendo el torque nominal constante, ¿no? O sea, puede entregar el motor torque a bajas revoluciones, como se ve aquí en la gráfica, ¿no? Y además tiene otro beneficio energético con respecto a la corriente, ¿no? La corriente en el arranque va de cero a la nominal y en todo momento cuando variamos la velocidad, lo máximo que te permite es la nominal del motor sin haber sobretensiones o transitorios de corriente en el arranque, ¿no? A diferencia de un arranque directo que podemos presentar una corriente de arranque de 5, 6 o 9 veces la nominal, dependiendo del modelo y de la curva de arranque del motor, este variador solo te permite, no hay un transitorio de corriente y la corriente en el arranque va de cero a la corriente nominal. Entonces, esa es una ventaja también adicional, bastante importante.
Y bueno, hay otras ventajas. En este punto tratamos de resumirlas porque comparamos con arranques directos, estrella triángulo, soft starter. Entonces, a grosso modo se hace una tabla para simplificarlo. Y bueno, lo primero lo que les mencionaba, ¿no? De la corriente. Y una de las cosas importantes que tenemos que saber es si el motor tiene gran inercia, como se ve en la parte de acá, ¿no? Si el motor trabaja con gran inercia, solamente hay dos aplicaciones que podrían trabajar el motor con gran inercia, ¿no? Hacerlo con un arranque directo, cosa que demanda demasiada eh, corriente en el arranque y además puede causar problemas a otros tableros o sistemas de arranque cercanos, o usar un variador, ¿no? Y cada vez más se está inclinando la solución por variador de velocidad por los motivos ya explicados anteriormente, ¿no? Que te ayuda con el pico de arranque, que es mantiene un mejor nivel de voltaje, además que hay un ahorro de energía significativo si hablamos de torque variable. Y por último, es ponerle el tema de las protecciones, ¿no? Entre estos tipos de arranque, el que tiene más protecciones es el variador, ¿no? Como se puede ver aquí, hay un gran conjunto de protecciones que te ofrece el variador, que si tú las deseas implementar en un arranque directo o estrella triángulo, pues el equipo te va a salir más costoso, ¿no? Porque para un arranque directo vas a tener que agregarle un relé de máximo mínimo voltaje o falla tierra, diferentes sensores que vigilen estos parámetros para poder alcanzar las protecciones que tiene un variador. Entonces, si bien es cierto, el variador es más costoso, pero no lo estamos comparando a veces de igual a igual, y a veces esto es importante para mencionar que en sí el equipo es superior en el tema de protecciones con respecto a los anteriores mencionados. ¿Cómo es que funciona un variador y hace que module la velocidad del motor manteniendo su torque? Porque si llegase a bajar el torque, puede que la carga se detenga como lo vimos anteriormente y el eje se quede rígido, pues el variador trabaja básicamente con la corriente de magnetización, ¿no? Bueno, acá recordando un poco el modelo matemático del motor, ¿no? La corriente de magnetización es proporcional al torque y buscamos siempre, bueno, buscamos conseguir esta proporción voltaje contra frecuencia, ¿no? Esta división eh, constante, porque de esta manera el torque se va a mantener constante, ¿no? Este es el primer método de control, luego vamos a hablar más adelante del control de los diferentes métodos de control que existen en los variadores, pero este es el primero que se descubrió, ¿no? Para que el torque del motor se mantenga constante, si yo tengo, por decir, un motor que trabaja a 440, 60 Hz, si yo deseo trabajarlo ahora a 30 Hz, pues el variador tendría que generar 220 voltios a su salida, ¿no? Entonces, o sea, el variador sí tiene la habilidad de disminuir el voltaje de salida en amplitud. Entonces, va a generar 220 voltios y 30 Hz para que mantenga esta proporción constante con respecto a los 440, 60 Hz, ¿no? De tal manera que produce que el torque se mantenga aún, ¿no? Se va a mantener. Obviamente no puede trabajar también a 0 Hz, ¿no? Va a ser bien difícil que genere algo de torque a 0 Hz. Por eso hay un límite inferior, ¿no? Hay un límite inferior que lo vamos a ver más adelante. El equipo por dentro, un variador de velocidad, se compone de tres partes: un puente rectificador, una etapa inversora, una etapa de bus DC y un módulo de inversores, ¿no? Entonces, ya que se muestra en la gráfica cómo es el, el voltaje de entrada, ¿no? En cada fase RCT, la etapa rectificadora y la etapa eh, ya de bus DC y la etapa inversora, ¿no? De esa manera el variador logra hacer que el motor aumente o disminuya su frecuencia. En el tema de control o el algoritmo de control que tiene el variador integrado, ya habíamos adelantado un poco.
Existe el método escalar, que precisamente se concentra en mantener esta relación constante de voltaje entre frecuencia. Al mantener voltaje entre frecuencia, les decía que el torque se mantiene constante, ¿no? Entonces, no va a haber problema con esto de que a bajas velocidades el torque llegue a disminuir tanto y que la carga, y que no pueda manejar el torque de la carga, sino que va a ser el mismo torque nominal a 30 Hz, a 40 Hz, pero como le decía, no puede ir tan abajo tampoco. Entonces el límite, el rango típico es de 1 a 10. O sea, si el motor está para 60 Hz, sería llevarlo hasta 6 Hz, o si es 50 Hz, llevarlo hasta 5 Hz, para que no podamos tener complicaciones. En caso tengamos alguna complicación, el equipo tiene algunos parámetros en su control para que pueda corregir un poco, inyectar un poco más voltaje y a bajos RPMs igual pueda seguir generando torque. Pero este tipo de aplicaciones de control escalar es la función más básica y es la que ofrecería, eh, la que ofrecen los variadores, se podría decir estándar, ¿no? Podemos tener este control en, en diferentes modelos, ¿no? Y aplican pues para las bombas, los ventiladores y cargas livianas en general, ¿no? Donde no se necesita tanta precisión en el trabajo a bajas revoluciones. El método vectorial es más potente porque acá vemos que trabaja la proporción de 1 a 200, ¿no? Y con sensor incluso aumenta de 1 a 2000, ¿no? Entonces ya estamos trabajando con velocidades cercanas a 0 Hz. El equipo puede trabajar como se menciona acá, sin sensor o con sensor, que sería un encoder que retroalimenta la señal. Y el poder tener capacidad de poder trabajar a bajos RPM te permite ampliar tus aplicaciones, ¿no? No quiere decir que el torque escalar está dedicado solo para bombas, compresores, que sería cargas ligeras, o lo que sería torque variable, y que el vectorial es para lo demás, que es torque constante, que aparentemente fuese así, por lo que se indica acá en aplicaciones típicas, ¿no? En realidad la recomendación es que el variador debe trabajar con el método de control más tecnológico que tenga, ¿no? Hay variadores de generaciones anteriores que solo tenían escalar, y bueno, ese es el control, pero si algún variador tiene la opción de trabajar en modo vectorial, debería hacerlo, por más que sea un control de bombas o carga ligera, ventiladores, eh, no tendría problema con trabajarlo con este control vectorial. Es más, sería recomendable porque te va a dar un control más preciso. Claro que el vectorial es más aprovechado, incluso es el camino correcto para aplicaciones donde se trabaja por cargas pesadas, ¿no? Como transportadoras, extrusoras, molinos. Entonces, eso un poco que quede claro. Si al inicio hablamos de torque variable, torque constante, y ahora hablamos de método de control escalar y vectorial, que este método de control escalar y vectorial sí se puede cambiar por parámetros, ¿no? En cambio, lo de el tipo de carga, que es torque variable o torque constante, esto sí ya viene determinado por la carga, ¿no? Igual, para cualquiera de estas dos cargas, nosotros, si tenemos la opción de tomar el control vectorial, deberíamos usarlo, porque es el control más preciso que tenemos. Y para que no nos pase esto, ¿no? Ya les había adelantado esta imagen, ¿no? De que el torque debe estar siempre por arriba de la carga, pero acá hay un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, eh, si me siguen con el puntero, acá hay una carga de un transportador, ¿no? Y tiene un pequeño pico en el arranque y luego se regula. Y una carga de una bomba, ¿no? Que empieza con baja inercia y luego, mientras va aumentando su velocidad, va adquiriendo más, va a requerir mayor torque para seguir impulsando el movimiento. Entonces, eh, si en azul tenemos si en azul tenemos aquí la curva de arranque del motor, vamos a ver que al compresor no va a poder arrancar, perdón,
a la faja no la va a poder arrancar, ¿no? Al transportador no lo va a poder arrancar porque la curva del transportador está por arriba del motor en los primeros instantes de arranque, ¿no? Cuando está comenzando a adquirir velocidad, no lo va a poder vencer, ¿no? Entonces, esta selección para esta carga, ¿no? Que es una carga de torque constante, no es la adecuada, ¿no? Tendríamos que, al menos aquí se dibuja el perfil de la curva de arranque del motor en arranque directo, ¿no? Ya si le ponemos variador, podríamos que la nominal llevarla un poco más hacia adelante, hacia velocidades cercanas a cero y podríamos conseguir que sea superior al torque requerido en este punto por el transportador, ¿no? Y eso podría ser la solución, pero tendríamos que revisar los valores. En cambio, con estas cargas ligeras, como bombas, ventiladores, es bastante sencillo porque empieza de torques con baja inercia, ¿no? Bueno, ya acá terminamos el tema de conceptos básicos. Ahora explicarle un poco de lo que tenemos. Nosotros solo tenemos dos modelos, que es el variador LTE más y el LTP. Básicamente la principal diferencia es en el rango de potencia, como se ve aquí. El LTE trabaja hasta 50 HP en 480 y en 25 HP en 220. Este equipo incluso también más adelante lo vamos a ver, tiene para trabajar con motores monofásicos. El control lo puede hacer BF, que es escalar, y BFC, que es vectorial. Tiene para trabajar cargas pesadas, como se dijo anteriormente, 150% por 60 segundos, 175% por 2 segundos. Trabaja en cuatro cuadrantes, que es algo que se va a explicar más adelante, que es muy útil para usar resistencia de frenado. Y tiene estas funciones integradas. ¿Ok? El LTP es la gama superior. Llegamos hasta los 250 kilowatts en 380, 480. En 220 hasta los 90 kilowatts. También tiene funciones para escalar y vectorial. También puede trabajar incluso motores imanes permanentes, motores DC sin escobilla, motores síncronos, obviamente que también con el jaula de ardilla, también con tecnología Mobigear que se mostró en unas láminas anteriores. Entonces este variador es más completo porque trabaja con un número mayor, hasta 5 tipos diferentes de motores. Y bueno, también cumple con la sobrecarga, diferentes tipos de buses de campo para integrar y las funciones del LTE más y incluye algunas más, ¿no? Como por ejemplo el control PID, rueda libre, ¿no? Eso lo vamos a detallar más adelante. También el LTE tiene estas funciones de arranque al vuelo, modo fuego, stand-by, ¿no? Ahorro de energía. Entonces, esto lo vamos a explicar más adelante, estas funciones integradas. Adicionalmente, el LTP tiene una tarjeta barnizada categoría 13.3, ¿no? Que es bastante útil en en aplicaciones donde estamos en ambientes con gases corrosivos, incluso en aplicaciones agrícolas, de plantas de aguas residuales, situaciones donde hay alta humedad o alta se puede decir posibilidades de corrosión, ¿no? Por gases altamente agresivos o con componentes que los componentes electrónicos se puedan perjudicar, ¿no? Entonces, con la versión estándar del mercado, que es 13.2, ofrecemos 10 veces más protección, ¿no? Por decir un ejemplo, en una instalación donde tenemos el agente amoníaco y la categoría 13.2, como vemos aquí, trabaja 1 miligramo por metro cúbico, la categoría 13.3 puede soportar hasta 10 miligramos por metro cúbico, ¿no? De ese mismo agente corrosivo en el ambiente. Eso lo ofrecemos como estándar en nuestro modelo LTP en potencias a partir de los 15 caballos para adelante. Algunas consideraciones para la selección del variador, como se podría decir, necesitamos saber los datos de placa del motor, las características de la alimentación, el control, ¿no? Cómo
se le va a dar la voz de marcha y paro al equipo, que puede ser por señales digitales, puede ser por protocolo de comunicación, puede ser por rangos horarios. Entonces, eso se tiene que definir. La velocidad también, cómo se le va a definir, si va a ser por un potenciómetro, por una señal análoga. Esos valores se necesitan y acá están explicados para que se pueda realizar el proyecto, ¿verdad? Además, hay un tema de regeneración que se tiene que consultar, ¿no? Si es que la carga regenera, nosotros necesitamos una resistencia de frenado que es un accesorio externo al variador. Entonces, es importante descartar este punto también cuando estamos seleccionando el equipo, ¿no? Consultar al cliente final si es que la carga va a presentar regeneración. A veces es, es obtenida por intuición porque sabemos que esta carga ya regenera antes, entonces nosotros lo que hacemos es preguntar si en algún momento de la desaceleración se produce que el variador va a estar trabajando en el segundo o en el cuarto cuadrante, ¿no? ¿Qué significa esto? Si hacemos un diagrama cartesiano de velocidad y torque, eh, vamos a ver aquí que el primer cuadrante, el torque y la velocidad están positivos. En el segundo y en el cuarto están en sentidos opuestos y en el tercero ambos están negativos. Pero en el segundo y en el cuarto cuadrante uno está en un sentido y el otro está en el sentido opuesto, ¿no? Entonces hay cargas como por ejemplo cabinas del... Imaginemos una cabina de un ascensor que está desacelerando, ¿no? Si el motor se encuentra arriba, está desenrollando el cable, ¿no? Y el eje gira en un sentido, pero el torque tiene que estar en sentido opuesto para que el cable no haga que al desenrollar esta cabina se precipite, ¿no? Tiene que estar desenrollando y ejecutando un torque en sentido opuesto. Entonces, en esta situación donde tenemos que el torque y la velocidad del eje están en sentidos opuestos, el motor está generándose como un generador y en ese momento, que no es todo el tiempo de trabajo, obviamente, sino solo en ese momento está devolviendo energía al variador, ¿no? Energía que puede trabajar el variador hasta cierto punto, pero si es demasiado brusco, el aumento de voltaje en el VDC del variador, entonces van a presentar problemas, ¿no? Entonces aquí tenemos esta gráfica precisamente que está eh, indicando cómo es que se sobrepasa este voltaje en el VDC y detecta pues una falla, ¿no? En este punto ya está deteniendo el motor. Entonces, la recomendación es o aumentar el tiempo de desaceleración, cosa que a veces no se puede porque la aplicación necesita tiempos breves, o colocar una resistencia de frenado, ¿no? Que va a disipar en forma de calor esta energía que regresa del motor, ¿no? Y esta resistencia se instala al costado del tablero, ¿no? Para que no esté tampoco cercano a los componentes electrónicos que son sensibles al calor. Entonces se instala o en un lugar también aislado y eh, cercano al tablero, pero al costado, ¿no? Ahora, para poder hacer las puestas en marcha, tenemos un software que se llama el LT Shell. Acá hay algunas imágenes del LT Shell, sirve para trabajar con diferentes modelos de variador de velocidad. Te da funciones como grabar hasta en 4 canales, ¿no? Las gráficas, ¿no? Lo puedes exportar a Excel en formato CSV y te puedes conectar a través de un cable o un módulo de parámetros USB. Acá hay una imagen de un cliente, ¿no? De los valores que se obtienen cuando se conecta el LT Shell a la computadora. Y también de cómo podemos, en el momento de arranque, ver el comportamiento de la corriente, ¿no? También del voltaje y poder determinar si tenemos que mejorar alguna o ajustar algún parámetro en la puesta en marcha, ¿no? Es bastante útil principalmente para la puesta en marcha para poder ver el comportamiento de corriente, el comportamiento de potencia del motor y poder dejar el equipo ajustado lo mejor posible. Aquí, tocando los campos y sectores, pues en los sectores de aplicación, el variador está cada vez más
está cada vez más expandiéndose a los sectores, ¿no? Desde incluso la industria farmacéutica hasta riego solar y pasando pues con aplicaciones altamente reconocidas para el variador, como por ejemplo lo que es presión constante, transportadoras, ¿no? Entonces, realmente cada año sacamos eh, máquinas que usan variadores o productos que ya están reemplazando arranques convencionales por variadores de velocidad por ser la alternativa más tecnológica que tenemos, ¿no? Para controlar el motor. Algunos, algunas aplicaciones típicas, ¿no? Y los diferentes, los dos modelos que ofrecemos, ¿no? Entonces, si se trata de algunas aplicaciones de torque variable, por ejemplo, podemos aplicar con el modelo LTB+, ¿no? Para bombas centrífugas, para ventiladores, por decir acá un ejemplo. El LTP, dependiendo de la potencia, si es que supera los 50 HP, también puede tomar el LTP esta función, ¿no? Y en general esta tabla nos ayuda a poder indicar los diferentes sectores de aplicación donde más se usan los variadores. Avanzando un poco con las funciones especiales, ¿no? Tenemos la función PI, PID, que te ayudan a, como se ve aquí en la gráfica, a controlar muy bien la presión, que es lo más usado, y por eso es que acá tenemos un sensor de presión, que está dibujado de color azul, que ingresa una señal, puede ser 40 miliamperios o de 0 al variador, y el variador em, bueno, con esa señal calcula lo que sería el valor actual de la presión, y si nosotros le hemos puesto un valor constante, el equipo va a acelerar o desacelerar dependiendo del valor actual el motor para que siga manteniéndose ese valor consigna, ¿no? Si nosotros en algún momento le pedimos que llegue a 10 psi de presión en esta tubería, ¿no? Y obviamente el traductor le dice que está en 8, entonces el equipo va a acelerar para conseguir los 10 psi y que en 10 psi se quede vigilante, ¿no? De que no sobrepase y que tampoco disminuya. Y podemos activar también lo que se le llama la función standby o modo DIR, ya que si alcanzó el valor por un tiempo determinado, se le pone aquí en el parámetro 48, ¿no? Por ejemplo, acá está en 3 segundos, le permitimos descansar el motor para energía. Entonces, esta aplicación, que a veces se hace con un solo variador, a veces se aplican dos variadores, tres variadores en simultáneo o en alternancia, es una de las más usadas en lo que es el sector construcción, vale decir, en departamentos, condominios, centros comerciales, hospitales, universidades, para todo lo que es flujo de agua. Entonces es por eso que es uno de los más usados y aquí la aplicación es una aplicación de torque variable, ¿no? Las cargas en realidad no son no son livianas, pero cuando ya está obviamente a 60 Hz y queremos aumentar más, el equipo va a pedir más potencia, porque así como disminuye de forma cúbica, también superar y aumentar un poco más aumenta de forma cúbica. Entonces, el equipo lo diseñamos para trabajar en un rango, ¿no? Normalmente 40 a 60 Hz está bien para este tipo de motores. Y el transductor también eh, en esa resolución de lo que va a medir, ¿no? Por ejemplo, si acá está midiendo 100 PSI, entonces el traductor que escogemos puede ser uno de 140 PSI para que esté en resolución adecuado con lo que está midiendo, ¿no? Otra aplicación que tenemos es la función incendio o modo fire, como también es conocido. Realmente es bastante útil si nosotros tenemos edificios donde por normativa le pidan que las escaleras estén presurizadas, o sea, vale decir una presión positiva que es ingresada, como se ve aquí en la flecha, puede ser por la parte inferior o por la parte superior, pero tiene que ingresar una corriente de aire limpio, ya que si es que hay un incendio, la intención es que las personas puedan escapar por esta escalera
y que el humo sabemos que puede ingresar en algún momento, pero que al menos este sistema le dé tiempo para que el humo retroceda, ingresando este aire limpio, el humo retroceda y las personas puedan evacuar, ¿no? Esto está normado bajo una NFPA 72B, pero nos ayuda a dar un criterio de cuánto de caudal se necesita, cuánto tiempo deberíamos garantizar al menos para que las personas puedan evacuar. Y el equipo cuando entra en modo incendio, lo que hace es omite algunos errores para que pueda seguir funcionando, porque se sabe que es una situación de vida o muerte y el equipo ignora la mayoría de sus señales, ¿no? Por ejemplo, desbalance de fase, ventilador, el ventilador interno del variador si está estancado o desconectado también lo inhibe para que pueda seguir trabajando. En realidad le decimos que el variador se vuelve un kamikaze porque incluso se puede hasta descomponer o malograr por continuar operando al tratarse de una situación de riesgo. También un variador puede trabajar con más de un motor, ¿verdad? Tenemos funciones donde podemos trabajar con 3, 4, 5 motores. Eh, Obviamente las condiciones para hacer este tipo de diseño es considerar la longitud de cable, ¿no? Que tenemos que sumar cada una de las longitudes y no debe alcanzar la longitud máxima del catálogo, que viene a ser la longitud de 100 a 150 metros, y considerar ponerle protecciones independientes a cada motor, ¿no? Para que estén cada uno protegido adecuadamente. Entonces, con esto podemos hacer que los motores, en este caso tres motores, arranquen, aceleren progresivamente, desaceleren progresivamente también y se ubiquen a diferentes frecuencias, pueden estar trabajando a 50 Hz, a 40 Hz, pero todos gobernados por un solo variador. Eso también es posible, el variador lo va a reconocer como si fuese solo un solo motor, ¿no? Por eso es importante indicar aquí la protección independiente para cada motor pequeño. Hay funciones eh, como potenciómetro, cuando no usas es como un potenciómetro por teclas, porque no usas una perilla de potenciómetro, sino usas botones de subir y bajar para que puedas aumentar o disminuir la velocidad, ¿no? Como se ve aquí, aumenta, disminuye. Incluso un botón lo puedes, o una entrada digital como una velocidad fija, y cuando se activa el equipo va a esa velocidad directamente, ¿no? Y de esta manera puedes ir eh, modulando tu variador sin necesidad de usar un potenciómetro físico, sino que en este caso lo hacemos por teclas. Como si a veces hay unos autos que tienen tabs atrás del volante para aumentar los cambios, algo bastante similar a eso. También tenemos la función de hilos. Entonces, en este modo de control en tres hilos, simplemente, como se ve aquí en la bornera, llegamos a usar tres hilos para hacer todo lo necesario para arrancar el variador, ¿no? Hacemos lo que sería arranque, parada, ¿no? Parada de emergencia, desde solamente enviando tres hilos a campo, ¿no? Eso también es uno de los más usados, ¿no? El equipo solamente va a detectar los flancos. En este caso, como se ve aquí, flanco de subida o flanco de bajada para que interprete esa señal digital, ¿no? Hay una función muy especial que nosotros llamamos maestro esclavo, que es para que un variador maestro le comparta la referencia a los demás variadores, ¿no? Imaginemos que tenemos una máquina de papel normalmente, donde tienen diferentes diámetros de rodillo y necesitamos mantener una velocidad tangencial, entonces diferentes rodillos nos hacen producir que un variador, el primero, por decir un ejemplo, trabaje a 30 Hz, pero el segundo tenga que trabajar al doble, el tercero tal vez a tres cuartos, dependiendo del diámetro de su rodillo, el otro a la mitad y así. Entonces, cada uno tiene una ganancia, ¿no?
multiplicador y el hacer que se controle eficientemente este sistema es a veces un poco complicado porque antiguamente lo que hacían es usar la salida análoga del maestro, ingresar a la entrada análoga del primer esclavo y usar la salida análoga del primer esclavo y ponerla en la entrada análoga del segundo esclavo y así un tema de cadena, ¿no? Donde estamos condicionando a que funcione el primero para que funcione el segundo y complica mucho porque también hay demora, ¿no? En que uno interprete la señal y se lo envía al siguiente. Entonces, el, la forma como nosotros lo realizamos es que el maestro tiene el valor de la referencia, lo comparte por la red como un broadcaster, lo envía a todos al mismo tiempo y el esclavo lo recibe en el parámetro interno, tiene la ganancia o el multiplicador y simplemente ejecuta la nueva referencia, ¿no? Es una forma bastante práctica y rápida de poder hacer el sistema funcional. Ayuda también en sistemas complejos donde tenemos en la industria maderera, para para los cortes, ¿no? O incluso algunas eh, mezcladoras, agitadores, requieren que tengamos un pequeño sincronismo con estos motores. Entonces usamos esta solución de maestro esclavo. Otra función especial que tenemos con el variador es el arranque al vuelo. Como, bueno, este es un arranque. Hemos mencionado que los ventiladores son de torque variable, pero a veces están ubicados en zonas donde hay corrientes de aire y a pesar de que el motor está detenido, las hélices están girando, ¿no? Entonces, puede ser que ya esté girando el motor a una velocidad, ¿no? A 10 Hz, por decir un ejemplo, o puede ser que esté girando incluso en velocidad negativa, ¿no? En reversa, porque eso depende del sentido o de cómo impacta la corriente de aire, ¿no? En el motor que ahorita en el ejemplo se encuentra detenido. Entonces, si nosotros damos arranque para este motor, sería un poco brusco pasar de menos 10 Hz o de la velocidad que tenga en ese momento a 60 Hz, ¿no? O sea, primero lo, este, lo que se debería hacer es reconocer primero a qué velocidad está girando el eje y a través de ese reconocimiento comenzar a disminuir. Si está de menos 10 Hz, llevarlo primero a cero y de cero volverlo a ejecutar a 60 Hz o a 40 Hz, lo que sea nuestro valor consigna, pero reconocer primero que está girando en un sentido y a qué velocidad está girando, ¿no? Entonces, esta función de arranca vuelo se dedica a realizar ese seguimiento al eje del motor. Cuando nosotros apretamos el arranque, se dedica un instante de tiempo muy breve en poder calcular el sentido de giro y la velocidad del eje para poder controlarlo de forma más precisa y además de esta forma mejorar la vida útil de la transmisión mecánica, ¿no? Hay una función elevador también que está integrada en nuestros modelos LTP. Nos ayuda a que cuando aplica para los motores con freno, ¿no? Tenemos un freno que trabaja con un rectificador. Entonces, ¿qué es lo que pasaba antiguamente? Que si teníamos un variador genérico, el variador controlaba el motor, pero el freno lo controlaba un PLC o otro accionamiento, ¿no? Puede ser una pequeña lógica para el freno. Pero si esto se desvinculaba a veces del arranque del variador, podía producir que el variador arranque el motor con el freno accionado, ¿no? Y eso va a perjudicar tanto al variador como al motor. Entonces, lo que hacemos nosotros con esta función es integrar integrar al variador la función de poder controlar al freno del motor y lograr que puedas hacer un arranque adecuado, ¿no? Primero levantamos el freno y después el variador comienza a llevar a acelerar el motor. De misma forma, aplicando un mejor control vectorial para lo que es
Isage, tenemos tenemos la facilidad de poder ponerle un perfil de carga a este tipo de aplicaciones como son Isages. También controla mejor el freno, ¿no? del motor. Y bueno, esto también se habilita mediante parámetros, ¿no? En este caso, el parámetro del grupo 2, el 7 y el 8, como se ve aquí en la gráfica. Lo podemos temporizar y habilitar estos parámetros. Tocando un poco de las aplicaciones que hemos podido realizar, un poco como Eurodrive en algunos países y también en Perú. Hay equipos que trabajan con transporte, en este caso de reciclaje, ¿no? Como se puede ver aquí en la imagen, un poco de material descompuesto, como se puede ver aquí en la imagen. Entonces, ingresa al camión en una forma y se va descomponiendo, triturando en el intermedio y luego sale mediante esta faja transportadora hacia un almacenamiento, ¿no? Entonces, aquí usamos estos variadores, el LTP y en diferentes niveles de potencia para poder controlar estas fajas, ¿no? Acá sería un control de torque constante. De igual forma, aquí en un sistema de ventilación, acá precisamente se ve lo que es el ventilador, ¿no? Y el variador, ¿no? Cómo es que logra controlar para un sistema de secado de pintura, en este caso para la empresa alemana Volkswagen, para que pueda mantener su zona de secado de pintura, ¿verdad? En el caso de Perú tenemos algunas aplicaciones como molienda, ¿no? Caña de azúcar. Entonces aquí también se suministraron diferentes variadores de gran potencia para los motores que están generando una aplicación de torque constante, ¿no? Y es importante, pues, como le decía, si es torque constante, el poder determinar el torque necesario para la aplicación, ¿no? Porque aquí, incluso a velocidades cercanas a cero, vencer la inercia es complicado. Entonces tenemos que tener el control vectorial ayuda bastante, pero también tenemos que saber ubicar el valor adecuado del torque, ¿no? Y en eso nosotros podemos incluso hacer un servicio de poder calcular eh, los valores de torque que necesitan las cargas, ¿no? Eso se puede hacer más adelante, mostraré algunos cálculos. Aplicaciones riego, mencionaba que para lo que es riego o bombas centrífugas es torque variable y también aplica acá para lo que es riego con energía solar, ¿no? Entonces, el riego con energía solar también es viable usando nuestro variador estándar, el LTP. Simplemente hacemos un arreglo con paneles solares y los conectamos al bus DC del variador. Acá hay un video de una pequeña solución. ¿Ok?
Ok, y también hacemos integraciones. Nuestro equipo, el LTP, puede trabajar con encoder absoluto, ¿no? Lo seleccionamos hasta 7.1 newton metro. Puede trabajar en 220, también puede trabajar incluso para voltajes arriba de los 400 voltios. Y bueno, acá tenemos que analizarlo según la dinámica que va a realizar el equipo, ¿no? Entonces tenemos este accesorio que se agrega al variador, que sería un módulo LX, y con eso obtendríamos una función adicional a lo que es el variador LTP, que puede trabajar con sensores, con servotecnología. Como les dije antes, también nuestro variador puede trabajar con motores monofásicos. Son menos parámetros los que se utiliza para esta aplicación, ¿no? Para motores monofásicos en realidad eh, tenemos estos tres valores de potencia, ¿no? De medio caballo, de un caballo, de 1.5 HP. Y para programarlo en realidad es aún más sencillo del arranque de un motor trifásico. Hay un pequeño transitorio, como se ve aquí en el arranque, y después ya se estabiliza y podemos variar la velocidad. Como si fuese un motor trifásico, se puede regular la velocidad de giro del motor. Hay, hay aplicaciones donde sumamos una pantalla HMI para nuestro variador CEU. La pantalla CEU puede, eh, en combinación con nuestro variador, puede hacer soluciones que en algunos casos reemplazan pequeños PLCs, ¿no? Entonces, lo que antes se lograba con un variador, una pantalla y un PLC, nosotros actualmente lo resolvemos solo con pantalla y con variador. Como se muestra aquí, a veces tenemos eh, principalmente en la industria donde son fabricantes de máquinas y no tienen tanto espacio para agregar tantos componentes en su tablero, que es acá pequeño. Entonces usan una pantalla y un variador, y el variador ofrece sus entradas digitales, análogas al proceso, entradas que no está usando, y la pantalla hace la lógica como si fuese PLC, ¿no? Entonces, esa parte del PLC se comparte en dos, ¿no? Se va una parte de lo que serían las entradas análogas, ahora lo podemos conectar al variador, y el procesamiento, la lógica, lo ejecutamos a través de la pantalla HMI. Entonces, podemos resolver problemas, incluso adquirir datos, en especial de una máquina que nos ayuda a descascarar frutos secos. Pues se requiere a veces seguir algunos valores principalmente de temperatura, unos pirómetros que pueden estar conectados en la máquina. Entonces va un transductor de 420 mil amperios, eso ingresa al variador, y el variador vía comunicación lo envía a la pantalla, y la pantalla ya comienza a adquirir los datos, a hacer un data logger, también a poner umbrales, ¿no? Cuando la temperatura se eleva demasiado, pueda detener o ejecutar acciones a la máquina, enviar advertencias. Entonces, esta solución, como le decía, cuando el número de señales no es elevado, simplemente el variador lo puede asumir, puede conectarse a esas señales que pueden ser análogas, digitales, y enviárselas a la pantalla touch, y la pantalla touch recibir esas señales y con esas señales discriminar, ¿no? A trabajar diferentes recetas, eh, ejecutar, como le mencioné, alarmas o advertencias en la pantalla dependiendo de la señal que está llegando. Ya para terminar, comentarles que nosotros también hacemos cálculos para cuando algún cliente nos indica que desea realizar un proyecto. Acá estamos exponiendo el caso de una cinta transportadora. En realidad lo he resumido para que para que pueda entrar en esta presentación. Es una cinta transportadora, 20 grados de inclinación. Vamos a suministrar un motorreductor con inversor. Obviamente necesitamos saber el perfil de la carga. Acá nos ayudan con el dato de que son 3 paquetes y livianos, o 3 paquetes pesados, lo que podría estar enviando este diseño, ¿no? Entonces,
Nosotros con esos datos que tenemos, como les mencioné, el ángulo de inclinación, el coeficiente de fricción, el diámetro del transportador, valores que a veces se proponen para que el cliente revise su diseño o son valores extraídos de la máquina en sí, ¿no? Entonces, nosotros, además de los datos de la aplicación, tenemos que pedirle las condiciones ambientales, como en la altura de instalación, 2.500 metros para este ejemplo, y la temperatura ambiental, 75 grados, ¿no? Por el ambiente, por puede estar confinado en un ambiente bastante cerrado. Entonces, acá tenemos esas condiciones y ejecutamos los cálculos respectivos, ¿no? Primero calculamos qué velocidades van a necesitar en RPM, lo que sería el reductor. Hay un diagrama de movimiento o el perfil de la carga, ¿no? Para el tema de las velocidades. Y bueno, aquí hemos hecho un resumen porque son varios pasos lo que se tienen que hacer para determinar lo que sería el reductor primeramente, después el motor adecuado y por último lo que sería la selección del variador de velocidad. Y en este caso, por ser una faja transportadora cuando desacelera, al igual como el ejemplo que le mencioné de la cabina, de la grúa, el elemento de izaje que está desacelerando y el motor está arriba y genera regeneración, pues de igual manera aquí el equipo de esta faja transportadora cuando se encuentre desacelerando va a producir una regeneración en un lapso de tiempo breve, pero igual mientras desacelera va a regenerar. Entonces también la selección de lo que sería la resistencia de frenado. Y bueno, eso sería la presentación hasta el día de hoy. Vamos a pasar a la etapa de las consultas y una vez más indicarle que si tienen algún proyecto o una selección de lo que pueda ser una faja transportadora o lo que pueda ser un mezclador, tenemos aquí los datos de nuestros de sectoristas para que puedan atenderlos, recopilar la información y poder ejecutar algún cálculo.